¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces este conversatorio. Sean todos y todas muy bienvenidos a este conversatorio sobre la jornada laboral reducida, organizada por el Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo, el cual es un grupo de investigación multidisciplinario que estudia y analiza cómo evolucionará el trabajo en las economías emergentes. El proyecto es financiado por el programa Iniciativa Científica Milenio de la NID y busca, por supuesto, formar especialistas del área en todo el país y hacer de Chile un mejor lugar para trabajar. Antes de comenzar, quisiera entregarles algunas indicaciones del protocolo sanitario de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde estamos hoy. Por un lado, está prohibido el ingreso de alimentos y café a la sala. Lo que pueden ingresar es agua, eso sí. Así como también, ok, y les solicitamos que por favor hagan uso obligatorio de la mascarilla durante todo el evento, ¿ya? Vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Al rector de la universidad, Harald Beyer, de la Universidad Adolfo Ibáñez, al decano de la Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don José Miguel Sánchez, al decano de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, Jorge Sangüesa, al señor Cristian Blanco, que asiste como representante de la directora de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Mariana Elena Boiser, al director de estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Sostorf, al jefe de la División Política, Comercial e Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, a Nicolás Lillo, a la directora interina de investigación institucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, Macarena Cárdenas, y por supuesto a Jan Lafortune, directora del Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo, y a todos los miembros de este grupo de investigación. Comenzamos entonces. A continuación vamos a invitar al rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, a don Harald Beyer, quien nos dirigirá unas palabras. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes porque esta jornada también es un poco una inauguración de esta iniciativa, así que eso nos tiene muy contentos. Un saludo al decano de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, José Miguel Sánchez, con el que me conozco hace mucho tiempo, así que no quiero hablar de esas cosas, porque veo a gente muy joven aquí en la sala. Por supuesto, a las codirectoras de la iniciativa que nos acompañan, Mariana Barkset y Jan Lafortune, a los investigadores asociados a este proyecto, que de alguna forma reúne a las universidades católicas, a la Universidad Adolfo Ibáñez, pero también a otras universidades a través de investigadores asociados, y por supuesto también a nuestro invitado hoy día, Pedro Gómez. Aprovecho felicitarlo por su libro. Reconozco que estoy recién partiendo su lectura, así que todavía no puedo comentar sobre el libro, pero a propósito de esta invitación comencé a leerlo. Estamos, creo yo, viviendo un mundo de profundas innovaciones disruptivas y de enormes cambios culturales que están impactando diversos aspectos de nuestras vidas. Y probablemente hay pocos ámbitos donde esto sea tan profundo como en el mercado del trabajo. De ahí la importancia de este núcleo milenio sobre la evolución del trabajo. En los próximos años, creo yo, no solo se modificarán los lugares y modalidades de trabajo, como ya está ocurriendo, sino también los propios trabajos. Y deberá asegurarse un conjunto de habilidades muy distintas de las actuales. Muchas organizaciones están apostando por un cambio en composición de sus equipos de trabajo para lidiar con los desafíos de la revolución tecnológica. En muchos casos, su objetivo final es cambiar sus modelos de negocio y por tanto involucra desafíos que son transversales a todas las organizaciones, y esto es tanto si esas organizaciones son privadas como si son públicas. Numerosas empresas, se me viene a la cabeza el ejemplo reciente de Vodafone, están hablando de reemplazar o reentrenar en los próximos años alrededor de un 40% de su fuerza de trabajo.
¿Cómo se hace esto sin producir disrupciones importantes en las organizaciones? Además, ¿cómo se llevan adelante estos proyectos masivamente? Si todas las organizaciones hacen estos cambios, ¿qué significa esto para la economía en su conjunto? No, las respuestas aquí no son evidentes. Antes de la pandemia, algunos autores estimaban que antes de 2050, del orden de 2.000 millones de empleos iban a desaparecer en el mundo. Esto es aproximadamente un 47% de las personas que estaban trabajando en ese momento. Hoy día se está proyectando que este fenómeno se acelerará. Por cierto, eso no significa que habrá menos empleo, una creencia habitual, aunque equivocada, sino que los nuevos empleos que se crearán requerirán de otras habilidades muy distintas de las actuales. Un análisis que hice el fin de semana, debo reconocerlo y por lo tanto no sé si llamarlo análisis, pero que miraba estudios que han realizado diversas consultoras de recursos humanos en distintos lugares del mundo, incluido América Latina, y que en el fondo descansaban en encuestas hechas a altos ejecutivos y directores de grandes compañías, sugieren que esta aceleración está golpeando las puertas de las diversas organizaciones. Una gran mayoría de las personas que eran entrevistadas en esos estudios respondía que anticipaba cambios significativos en sus modelos de negocio en los próximos años. Un 65% de ellos, y calculé el promedio de 5 estudios que tomé, postulaba que la forma de buscar y reunir talento se modificará de modo significativo. Y un 80% manifestó que fruto de las transformaciones que estamos viviendo promoverán cambios adicionales en la forma de organizar los equipos humanos de sus empresas. Son proporciones relativamente altas. América Latina y nuestro país en particular no parecen estar bien preparados para enfrentar esta reestructuración de habilidades. Por ejemplo, los estudios de la OECD, Skill Matters, muestran que nuestros mejores profesionales suelen tener en pruebas que miden las habilidades más requeridas en este mundo de cambios vertiginosos un desempeño que está por debajo de lo que se observa, por ejemplo, para los obreros alemanes o bien los obreros franceses. Y esto a pesar de que han pasado en la universidad mucho más tiempo que lo que típicamente han pasado los jóvenes o los profesionales europeos, asiáticos o estadounidenses. Este recambio de habilidades será entonces especialmente complejo para las organizaciones latinoamericanas. Una fuente importante de crecimiento de la economía, como ustedes saben, es la productividad total de factores. Y esta, como seguramente también saben, ha estado relativamente estancada en la última década, no solo en Chile, sino que en gran parte de América Latina. El informe de política monetaria de junio del año pasado trae un recuadro muy interesante donde analiza a nivel de empresas la evolución de esta productividad en Chile. En el caso particular de Chile, no conozco de otros estudios en América Latina. La explicación de la caída habría que buscarlo, sugiere ese análisis, entre las firmas que están operando en el mercado. De esa caída en productividad, 2/3 ocurre por una pérdida de productividad en cada una de las empresas y el resto por una pérdida de eficiencia en la reasignación de recursos entre firmas. Esos son los datos. Hay que entender mejor este fenómeno, pero una hipótesis plausible, creo yo, dice relación con las dificultades que pueden estar enfrentando las compañías nacionales para reorganizar las habilidades de sus equipos de trabajo. Ahora bien, la pandemia ha dejado en claro que podemos organizar nuestras jornadas laborales de formas muy diversas. Incluso las universidades, que son tal vez las instituciones más conservadoras que pueden existir, se adaptaron a la dura realidad que esa pequeña hebra de material genético generó en el mundo entero. Entre los aspectos que se aprendieron en los últimos 2 años es que las jornadas de trabajo pueden estructurarse de numerosas formas sin alterar la productividad y mejorando la calidad de vida. El invitado internacional que tenemos en esta ocasión tiene al respecto una propuesta interesante y contundente. Yo no tengo claro, porque no soy un experto, si ese es el camino,
pero indudablemente es un asunto que un núcleo como este tiene que estudiar. El mundo que se viene va a tener estas y otras complejidades. Es una tarea difícil, pero al mismo tiempo desafiante. Creo que este núcleo para la evolución del trabajo se instala en un momento muy virtuoso para contribuir a esta conversación tan necesaria. Es una oportunidad para que las economías emergentes, particularmente las latinoamericanas y entre ellas la chilena, no se queden una vez más fuera de grandes tendencias universales que pueden mejorar la calidad de vida, pero también ser una espada de Damocles para su futuro si no se abordan de manera inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. También hoy ha querido estar presente el decano de la Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor José Miguel Sánchez, quien nos entregará un saludo en representación del rector Ignacio Sánchez Díaz. Por favor. Muchas gracias. Efectivamente traigo un saludo del otro Sánchez, el importante. Mandó al menos importante. Lamentablemente el rector por problemas de agenda no podía asistir, pero mandó el saludo correspondiente y yo encantado de poder participar esta mañana en este conversatorio. Pienso que, tal como dijo el rector, hay un doble tema para estar muy contento y esperanzado con lo que pueda salir de este núcleo. Primero, estamos contentos por el lanzamiento de este núcleo. Pienso que es una celebración del trabajo no solo interdisciplinario, sino que también entre distintos centros de estudio, como son nuestras universidades, más las universidades asociadas. Creo que este trabajo interuniversidad es muy potente, muy valioso, y lo celebro especialmente. También creo que es muy importante por todas las razones que nos contaba recién el Harald. El tema creo que es imposible un tema más atingente, más importante, más relevante, que toda esta discusión como que se puso en pausa cuando vino la pandemia, porque estábamos muy preocupados a nivel mundial del tema del futuro del trabajo, y con la pandemia como que hubo una pausa, y después se reavivó el tema, y justamente vinculando los dos, cómo la pandemia iba a afectar la evolución del trabajo. Y hoy día estamos parados, 2 años después del inicio de la pandemia, estamos parados justamente con las mismas preguntas, más todo lo que se aceleró y todo lo que aprendimos estos 2 años. ¿Cómo trabajamos? ¿Dónde trabajamos? ¿Cuándo trabajamos? ¿Cuánto trabajamos? ¿En qué trabajamos? ¿Y en qué modalidad de turnos? Son algunas de las preguntas que son hoy día fundamentales, y por supuesto cada una de esas merece respuesta, cada una de esas merece análisis. Hoy día vamos a ver uno de esos aspectos con nuestro invitado don Pedro Gómez, pero ciertamente es un tema de enorme importancia, y cuando uno mira los centros en países más desarrollados, como el de MIT, que también están asociados a este núcleo del futuro del trabajo, tanto en MIT como en Oxford, uno se da cuenta que a nivel mundial este es un tremendo tema, y tal como nos explicaba recién Harald, a nivel latinoamericano las respuestas pueden no ser necesariamente las mismas, por el punto de partida donde estamos y el tipo de trabajo y habilidades que tenemos hoy día, y que por lo tanto requiere respuestas distintas. ¿Cómo nos acomodamos? ¿Cómo enfrentamos estos temas? ¿Qué habilidades desarrollamos? Nos afecta a todos, en particular a nosotros como centro universitario, una pregunta de enorme importancia que tenemos que contestar, y por lo tanto celebro la creación de este núcleo. Pienso que, tal como dije recién, es imposible un tema más atingente y de mayor relevancia para el futuro, porque tal como nos decía Harald, el tema y el impacto que esto tiene sobre la productividad es fundamental. Estamos viendo que la productividad, que ha sido un tema en los últimos años, yo pienso que es el gran tema que ha habido en los últimos años, y que no ha sido atendido
en buena forma, creo. Entender por qué la productividad en Chile no solo está estancada, sino que venía cayendo durante tanto tiempo, incluso cuando la economía crecía. Es un tema que no ha sido visitado o por lo menos no tiene una respuesta demasiado acabada y por lo tanto necesita ser estudiada, revisitada, porque su importancia es crucial. Cuando se estudian diferentes medidas y el gobierno ha propuesto varias medidas que apuntan a el mercado del trabajo, que tienen impacto en el mercado del trabajo, uno de ellos, el de la jornada de 40 horas, entender cuál va a ser el efecto, entender cuál va a ser finalmente el impacto de esas medidas sobre la economía, creo que es crucial. Y por lo tanto, estoy muy contento de poder asistir a este conversatorio, pero también de ser parte como facultad de este núcleo del cual esperamos grandes cosas. Así que no me quiero extender demasiado. Espero poder empezar mi fin de semana el viernes, así nos dijeron. Así que tengo que ir a preparar mi maleta. Va a tener fin de semana largo. Así que muchas felicitaciones a ustedes y les deseo mucho éxito y como les digo, esperamos grandes cosas de este núcleo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras al decano. Y a continuación contaremos con la presentación vía remota de nuestro invitado especial, el destacado profesor y autor del libro Friday is the New Saturday, Pedro Gómez. Les quiero contar que Pedro estudió su licenciatura en Economía en su ciudad natal de Lisboa y recibió su doctorado en la London School of Economics en el 2010. Es un destacado investigador sobre el empleo en el sector público. Ha publicado numerosos artículos en revistas revisadas por pares y capítulos de libros. Su trabajo ha sido ampliamente citado, ha recibido premios y en el 2021 escribió Friday is the New Saturday, un libro que explica los argumentos económicos para la reducción de la semana laboral. Adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar en uno de los primeros eventos del núcleo. Yo viví muchos años en Madrid, pero hace 5 años, casi 6, de que estoy en Londres. Así que mi castellano está fatal. Entonces no tuve la confianza para hacer toda la presentación en español. Voy a hacer en inglés, pero después toda la discusión y preguntas y contesto en castellano. Pero sí que voy a continuar en inglés. So I wrote a book, it came out last year, about the 4-day week. And as a general idea, it arouses general sympathy. People like the idea, but very often is portrayed as being harmful to the economy. Yes, we would all be happier with more free time, but the economy would be the price we would have to pay for the good life. We would have to scale it down because people would be off work. And because of that, it's viewed with a lot of skepticism from many economists. So I wrote the book exactly to challenge this narrative and explain why the 4-day week will actually improve rather than harm our economies. Now, I'm an academic economist, so but many of you wouldn't know me before the book. So I'm going to start with the words of another economist. And he wrote, "Progress comes from technical invention, and we shall ever be grateful to the discoverer of fire, the inventor of the electric dynamo, and the perfecter of Hollandaise sauce. But there are also momentous social inventions. Indeed, as society becomes more affluent, these may become increasingly vital. The 4-day week is precisely such a social invention." The economist who wrote these words was no other than Paul Samuelson. Paul Samuelson is considered the father of modern economics. And in 1970, the year that he won the Nobel Prize in economics, the second Nobel Prize ever, he wrote the foreword of a book called 4 Days, 40 Hours, that was describing this radical and new management practice called the 4-day week. At the time, implemented in the United States by more than 30 firms,
through what became known as the compressed work week, the 440. Paul Samuelson called it a momentous social invention. And this is precisely my take, my view that in my book of the 4-day week. I view it not as a partisan policy or a win for the labor movement, but as a social innovation, a better way to organize the economy in the 21st century. So I know it sounds an eccentric idea, but there's nothing really natural or biological about working 5 days. The working week is a social, political, and economic construct. And in the 19th century, we worked 6 days a week and rested on Sundays. And in the US, it was in 1908 that the first small firms adopted this radical and new management practice called the 5-day week. The movement got a big boost in 1926 when Henry Ford, now considered the greatest entrepreneur of the 20th century, implemented in all its factories. And 12 years later, it moved from the management practice to the macroeconomy, to the entire economy by legislation through what is known as the Fair Labor Standards Act, a key part of legislation of Roosevelt's New Deal. It implemented the 40-hour week, not to all firms. It started only with larger firms doing interstate commerce. And it didn't apply immediately. It gave 2 years, a bit more than 2 years, until 1940 for these firms to implement it. And still, it wasn't to the whole economy. The expansion of this law happened in the following decades, in the 40s, 50s, and 60s, where the coverage expanded to smaller firms and reaching all sectors. Now, all the criticisms that we hear today about the 4-day week are exactly the same as the criticisms we would hear then about the 5-day week. But what's really surprising is that once it was implemented through legislation, the critics disappeared. No one wanted to go back to a coordinated 6+1. And not just that, it very soon started the first visionaries of the 4-day week. The first visionary of the 4-day week was in 1956, the American Vice President Richard Nixon, Republican, that said the 4-day week would be coming soon. So why did this happen? Why did the critics disappear and people started thinking about the 4-day week? Because people realized after it was implemented that it was a better way to organize the economy of the 20th century around the 5-day week, and that the move didn't make any losers and that everybody won. And what I think right now, in the beginning of the 21st century, it's clear to me, and I hope that it will be clear after reading the book, that the 4-day week is a better way to organize economic activity. And to understand, we have to think what has changed in our societies and our economies in the last 50 years. The technology we use with the rise of digital, the speed in which we communicate with the internet, the types of jobs that we do that economists call now the rise of the non-routine abstract jobs, the management practices that became more intensive, but also demographics, the lengths of our lives, the structure of the family, the role of women in the labor markets and in society. Everything has changed in 50 years, except the work week, which is still 5 days, as if it had to be a mathematical constant. I don't think it should be a mathematical constant. I think it should change and evolve as societies change and evolve. So it's not because we are richer, so we should enjoy more leisure. That's only a small part of the argument. It's not because not necessarily only because of well-being of workers. It's because all these structural changes that Hector Harold mentioned, these changes in the last 50 years, structural changes in our society that call for a 4-day week. So in the book, I present 8 arguments, economic arguments for the 4-day week, and to help me explain the mechanisms
I've enlisted 4 of the greatest political economists in history. So under John Maynard Keynes, a British economist, reason number 1, because it is possible. The choice that we make as societies about how much we work and how much we enjoy leisure, it's a choice. It's not a law of economics. And in the last 50 years, we, because of technology, we became much richer. So it is possible to work less. Reason number 2, because it will fuel the economy through the demand for leisure industries. Keynes taught us that an economy without clients, it's not a very good economy, it's not dynamic. And people without time, they are not good customers. Let me read you one argument that Henry Ford made for his reduction of the working week in his factories. He said, instead of business being slowed up because people are off work, it will be speeded up because people consume more in their leisure than in their working time. This will lead to more work, and this to more profits, and this to more wages. The result of more leisure will be exact opposite of what most people might suppose it to be. These are not the words of an eccentric academic. These are the words of the greatest entrepreneur of the 20th century. And indeed, this happened when we go to the periods in 1938 when the 5-day week was established by law. The unemployment rate in the US was 20%. And in that month, the months that it was signed, it started falling. And it accelerated when it became binding. And by 1942, the unemployment by this measure was close to 0. Usually this explanation for why the US got out of the Great Recession, the Great Depression, was the increasing spending in the New Deal and in the Second World War. And there was, in fact, a huge increase in spending in the Second World War. But the really bulk of it happened in 43, 44, 45. And this was much later than the reduction in unemployment. So I can't make a causal statement, but the timing is quite illustrative. And then when we are going to the 1940s and see what type of big companies were created then, they started as small companies, but it was McDonald's in 1940, Carl's Jr., it's another fast food chain, Best Western, hotel chain, Estee Lauder, cosmetic producer, Fender, if anyone plays the guitar, it's one of the biggest guitar producers, Atlantic Records, or Dick's Sporting Goods is the biggest sports retailers in the US that started as a fishing supply shop. So if you see, there was a lot of new economy that was created to satisfy the demand that arise from more leisure. So leisure time is not time away from the economy. Under Joseph Schumpeter, an Austrian economist that valued the supply side of the economy, the ability of firms to produce goods. Reason number 3, because it will increase productivity. And we know it's not only in Chile, it's in many Western economies that the productivity has stagnated in the last years. And this is the reason why firms have been adopting the 4-day week as a management practice. Up until now, it's really, we are just talking about the management practice implemented by firms all over the world in different sectors because it improves business. And they see that workers come more rested, so they can work more intensively in the other days, but also that they make fewer errors and mistakes. There's fewer accidents at work. It reduces absenteeism, it reduces labor turnover, and all these associated costs for firms. It's also an opportunity for management to change processes, to make work more intensive in a way that workers can accept this restructuring of the firm. And the concept of productivity is very hard to measure. And what we shouldn't say, it's not about the productivity of the worker, it's about the productivity of the firm. And for example, when you have an empty restaurant, what is the productivity of an empty restaurant or an empty hotel? They have the workers, they have the capital, they have the rooms,
but if they don't have customers, productivity is going to be low. So sometimes increases in demand can translate into increases in productivity. Reason number 4, and this is for me the biggest argument for the 4-day week, is that it will unleash the potential of a vast talent pool of innovators. And we tend to think about innovation, which is the driver of capitalism, the driver of economic growth, as coming from big multinationals in R&D departments, research and development. But there's a lot of innovation coming from regular people. An example of what Edmund Phelps calls grassroots innovation. And again, the best example is Henry Ford. Is that because before he was Henry Ford, he was just another worker in one of Thomas Edison power plants, where he worked 6 days a week. And then he would come back home, and every night and all of Saturday night, he would work on his first car with the internal combustion engine. He became it took him 3 years to do it. But he became Henry Ford because not of his job, but what he was doing in his leisure time. And like him, many companies started like this. It's what's called hybrid entrepreneurship, starting a company, having a day job that guarantees some income, but then working on your passion. And these are not small firms. Apple started like that. Nike started like that. A lot of writers or artists, start with day jobs, but then work on their passion over their weekend, and that's where they contribute to the economy. So we shouldn't really think of leisure time as time completely away from the economy. It's every leisure act has an economic payoff to someone, said James Tobin, an economic prize winner. Reason number 5. Because it will reduce technological unemployment. And this is the one reason why the Núcleo for the future of work should pay attention to this measure, the reduction of working hours. What we are experiencing now, the fourth industrial revolution, happened 3 times before. And they all brought a lot of progress, and we should cherish it, all this innovation that is brought. But they all, every time, had a side effect, which is technological unemployment, is the people who see their skills, their jobs disappearing because of a new technology. This happens with the stable boys that took care of the horses when the automobile was introduced, or the cable girls, the chicas del cable, when you automatize the telephones. And economists will tell you, jobs will be created elsewhere, and in the long run, we'll back to employ everyone. And this is true. There's no stable boys unemployed today. But the problem is that it's very costly for these people, and the social costs of these people that see their skills depreciated, it's very, very large. And it's very large in a period with so much technological innovation coming. And when we go to history, the reduction of the working day or the working week was always one of the ways, the policies to minimize this the effects of technological unemployment. And it's not that it's not going to change the end game. The end game, it's that these occupations are going to disappear. But what will give these people time. It's what I say, so that it's going to reduce the pace of job destruction. So instead of Vodafone firing, 10,000 workers, because if you reduce the working hours or the working week, they won't have they won't fire 10,000, they will fire only 5,000. So it reduces the rhythm of job destruction. What will give us, it's time, either for older workers to manage to get retirement, or younger workers to requalify. This is always one of the arguments, that you need requalification. But especially when you have dying occupations, workers don't have time because they have to work a lot to maintain their job. And with a 4-day week, they will have more time to go back to training, to education. Reason number 6, because it will raise wages and reduce inequality. Wages change with market conditions. The market is demand and supply. And by reducing the number of hours, it will reduce supply. By increasing the demand for leisure industries, restaurants, hotels,
and because of the increase in productivity, will increase demand for workers. And this increasing demand, reduction in supply, that will create the conditions for sustainable rise in wages. And then finally, the last economist, one that has a long tradition in Chile, and I imagine could be polarizing, is Friedrich Hayek, one of the fathers of economic liberalism. Reason number 7, because it will give people more freedom to choose what to do with their time, including how much to work. I think people would be freer to choose to work more under a 4-day week if they want to, using the gig economy or moonlighting with a second job if they want to, that they are currently free to work less under a 5-day work week. So the weekend doesn't prevent anyone from working. It's a different type of work, but people will maintain their freedom. And reason number 8, because by sharing the benefits of economic progress with everyone in society, it will reconcile a deeply divided and polarized society and help deflate populist movements that right now in Western economies, they pose the biggest downside risk to our economies. So these 4 economists, if you know, they are torchbearer of competing ideologies, and they wouldn't agree on how the economy works. That's one of the trademarks of economists. We never agree on the workings of the economy. That's our nature. But that's my view of the 4-day week as a social innovation, is that whether you are progressive or Marxist or conservative or liberal, it's not that you would agree with all the arguments, but there will be arguments that will speak to you and what you think it's important for the flourishing of the economy. And I think, and that's my view, might be a bit idealist, but I do think that we can unite behind this idea if we see it not as a partisan policy, but as a social innovation, that we can all benefit and increase the size of the pie with it. Now, in the last 9 minutes I have, I want to talk about two aspects. One is there are 2 different elements involved when I talk about the 4-day week. One is the coordination of hours, and the other one is a reduction of hours. And to see how they are different is that you can coordinate the same number of hours, let's say 40, in 4 days. So that was that management practice in the 70s, the 440. So you can coordinate on 4 days without the reduction in hours, but you can reduce the number of working hours in the economy to 35 without changing the 5 days into 4. You can implement a 4-day week with 40 hours, with 46, with 40 hours, with 36, with 32. So there are really 2 elements here. And many of the arguments I've made can be made for the reduction in hours. But I think actually the aspect of the coordination of hours is a very important aspect that people tend to think less about it. So the management practice, the 4-day week as a management practice, or the flexible working arrangements, so let's say part-time work, cannot avoid these problems of coordination. So the biggest decision when firms have been implementing the 4-day week is, do I give everyone the Friday off? And what's the problem of this? It's the coordination with other firms in the economy that are working 5 days. My clients, my suppliers, if I close my firm on Friday, if they need me, I won't be there. The alternative is to give everyone a different day off. This is what happens when people move to part-time. But then this creates internal coordination problems. So if I'm not there on Monday, my boss is not on Tuesday, the IT technician is not on Wednesday, it's going to create problems inside the company of communication, decision-making, and problem solving. If I need someone to solve a problem and they are not working on that day, it's going to just delay. So it's going to put sand in all the machinery, the big machinery, which is a firm. And this is something, this is a coordination problem. But you see, this would go away if all the economy is coordinated on the 4+3. The coordination is also important for leisure, is that the value of leisure depends on how many people are there to enjoy leisure with you. So it's not just about the time out and the fact that I can rest, is the fact that I can rest with other people. So leisure is a network good,
and the value depends on how many people in my network are free. And it's, if you see this coordination of work and coordination of leisure, it's the reason, according to Alberto Alesina, an influential economist from Harvard that unfortunately passed away recently, that's the reason why the weekend exists in the first place. Because it would be much better if we wanted to use machinery 7 days a week and avoid congestion in the roads or in the restaurants in the weekend, if everyone could be alternate a day off. But this never, never came about as a way to organize the economy, precisely because of the coordination of work and of coordination of leisure. And it was not because countries didn't try. There were examples, historical examples of countries trying to organize the continuous work week, but they always failed because of the importance of coordination of work and leisure. And if you see, there's also an element of international coordination. In Netherlands, more than 50% of workers are working part-time. So they essentially already chosen a 4-day week with a 20% pay cut. So it would be very easy for them to coordinate on the Friday off, but they don't do it because they are small, as a small open economy with a lot of contacts with German firms or French firms. They can't just close on the day because they all of these connections. So there is an important aspect of coordination that comes about because of the specialization in our economy, because the jobs are so specialized, and companies, they need everyone, this coordination, everyone has to be working, or a part of society has to be working at the same time. And if you see, this is a classic problems of coordination failures. And this is very studied in economics, it's that we are coordinated on a 5-day week because we had it from past history, and that for an individual firm to move out for a 4-day, or for individual workers to move out, or for an individual small country to move out, it's very costly to deviate. So this is a typical case in economics where you require a centralized approach. It can be through legislation, it can be through social agreements, collective agreements between unions and firms, but there is it has to come from the top down. And in the last 3 minutes, so the book is more directed to Western European and the US the economies. But many of the arguments might make more sense or less sense in the context of other countries. So in the context of Latin America, I think there would be 3 dimensions when you think about the benefits of reduction of working hours or the working week. There are 3 dimensions that I think might be important to consider. One is the idea of this stimulating the economy through the demand for leisure industries. By consolidating the internal market for tourism, leisure industries, it allows to diversify the drivers of growth, while relying somehow on the export of commodities. And this happened precisely in China. China reduced their working week from 6 to 5 only in 1995. And since then, the Chinese economy didn't weaken because people were off work. It's actually flourished. The domestic internal tourist market in China, that was the 6th or 7th in the world. Now it's the largest in the world because people had that second day. So they created all these thematic parks, hotels, sports centers, and this created this internal market that sustained the Chinese economy and allows it to diversify from just exporting, cheap manufacturing goods. The second part, I think it's important, is this promotion of hybrid entrepreneurship. So allowing people to start a company while having a day job. And I think this is quite important in countries where the difficulty to access to credits is where it's difficult. When financial markets work very well, we can count on banks to lend to startups
But even before it becomes a startup, you need an idea. You need to work on your company. And if you have a job, you can't go to a bank in Chile. I imagine, because in Portugal would be the same thing. And you can't go and ask, I want to start my company. Can you finance? I'm going to quit my job and work on the idea for 6 months. And this doesn't happen. So this, I think more time off or having even that flexibility it might be important for people who have good ideas to develop them, to start creating their own companies. And then the third one is this, in countries with low levels of qualifications for the economy in the 21st century that relies so much on technology, this idea of allowing people to have more time to go back to university or to requalify into a more, a better occupation. So I'm in the last 40 seconds, so I will stop here. I just want to say I wrote the book not as a judge, to decide, a jury to decide whether it's worth it. I did it to be the advocate for the 4-day week and to be the best advocate possible, because I thought the case that was being made for the 4-day week or for the reduction in working hours was very poor. It was basically, we should do it because we will be happier, and that's pretty much it. And that's, I think, it's an argument that I'm persuaded. That's why I became an academic. But I think we can make a much better economic argument. Now, whether we should do it or not, that's up to you to think about. But I do think I come with new arguments for reducing the working week or reducing the working hours. So I would stop here. My half an hour is done, and I would pass on to the discussants. Thank you. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pedro Gómez por su exposición y ahora daremos un espacio para preguntas y comentarios. Les comento que pueden realizar sus preguntas en español. Así es que adelante, si alguien tiene algún comentario o pregunta en la sala. ¿Jan? Hola Pedro, muchas gracias por la presentación. Quería hacer 2 comentarios. Uno es, el leisure economy no puede tener 4 días, ¿sí? Tiene que tener 7. Entonces, no estamos empeorando la división o la desigualdad entre los trabajadores, haciendo que hay una parte de la economía que normalmente es más educada, etcétera, que tiene acceso a ese 4 días y otro que no tiene porque trabaja en restaurantes, en hoteles, etcétera. O los failures of coordination adentro de la firma no son tan grandes en ese sector, no sé cómo explicarlo. Y el segundo es el care economy. ¿Qué hacemos con los colegios, los jardines, etcétera? ¿Cuál es tu visión para en esa nueva economía de 4 días? Sí, bueno, la desigualdad ya existe y está aumentando en desigualdad de la gente. Yo creo que mi mujer es médica, obstetra, entonces los bebés tampoco quieren saber del fin de semana, así que trabaja también de noches y fin de semana. Y es así por turnos y seguirá siendo con un fin de semana de 3 días, seguirá igual. El mismo en los restaurantes. Así que sí que podemos tener una empresa trabajando continuamente 7 días con los trabajadores solo trabajando 4. Y en el hospital no son los menos educados, pero con menos cualificaciones. Pero sí en los restaurantes eso sí se vería, pero yo veo como algo positivo porque va a aumentar la demanda por estos trabajos y entonces va a aumentar su renta, ¿no?
por un efecto de mercado, de aumento de procura, así que de aumento de demanda. Así que sí va a pasar, que van a seguir personas trabajando el fin de semana como ya existen, pero son también los más jóvenes. Creo que va a permitir a los más jóvenes para tener más experiencia en el mercado de trabajo. Y en muchos países el paro de los jóvenes es muy, muy alto. Y son también los menos cualificados, pero ahí creo que va a haber vamos a hacer un trade-off un poco menos quizás un poco de más desigualdad en el trabajo, porque estas personas van a trabajar el fin de semana, pero menos desigualdad en la agenda, porque va a aumentar sus oportunidades. Y también tenemos que pensar que puede ser que sean los jóvenes que trabajan en los restaurantes en el fin de semana, cuando tienen, bueno, 18 o 25 años, y después sí que salten para un otro trabajo que sea durante la semana. Así que sí, eso va a pasar. Ya funciona con la semana de fin de semana de 2 días, seguiría funcionando con la semana de 3 días, pero con las personas trabajando menos. Ahora, en la educación o en caring, ¿no? El sector, yo veo también que podemos cambiar la educación, el sector, las escuelas para una semana de 4 días. Yo creo que sería muy sencillo para las universidades de cambiar, porque era solo poner las clases de lunes a jueves. Para las escuelas como enseñanza primaria y secundaria, ¿no? Sería más difícil, pero ya existe en Francia. Existe la semana de escuela de 4 días. En el miércoles no hay clases y hacen otras cosas, van a planetarios, a bibliotecas, a museos, y entonces ya existe. Yo creo que ahora, después de la pandemia, vimos cómo podemos utilizar mucho el digital, grabando vídeos, haciendo quizzes. Podemos cambiar el modelo de enseñanza para que sea de 4 días con un buen más material digital que esté disponible para los alumnos. Pero sí, yo no voy a decir que sea fácil cambiar, pero yo creo que tenemos mucho más tools, instrumentos para lo hacer. Porque mira, como la educación hace 50 años y todo lo que tenemos ahora con la internet, con el digital, todo que es aplicaciones para poder cambiar. Entonces, esto es la oportunidad que las empresas utilizan, ¿no? Implementar la semana de 4 días para hacer cambios, para hacer una reorganización. Yo creo que podemos hacer lo mismo en la educación y más como en la sociedad más general. Muchas gracias, Pedro. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, por favor. Hola Pedro, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola. Soy Luis del Núcleo. Gracias por tu presentación. Confieso que no he leído el libro, entonces es probable que parte de mis preguntas van a estar ahí, pero me comprometo a leerlo. Mira, tenía algunas dudas sobre esta comparación que hiciste con la reducción de 6 a 5 horas y en el fondo el paralelo a que hoy día se podría hacer de 5 a 4, porque los contextos eran muy distintos. Yo creo que eso es un tema clave, ¿no? Como insisto que quizás la respuesta está en tu libro, pero por ejemplo, el periodo del cambio de 6 a 5 fue un periodo donde estaba creciendo la fuerza laboral en el sentido de la participación femenina, por ejemplo. Ya hoy día estamos en un proceso donde ese crecimiento se está un poquito agotando, hay espacios todavía, tenemos diferentes configuraciones demográficas, hoy día, ¿no es cierto?, la gente vive más, quiere trabajar menos, es súper difícil, ¿no es cierto?, subir las horas de los años laborales, ¿no es cierto?, en general políticamente. Entonces, eso yo lo veo como un desafío, ¿no es cierto?, de que no estoy tan convencido de que el desempleo tecnológico sea algo cierto. Los estudios de momento dicen que no es así, entonces no lo veo. Entonces hay un tema ahí de costos laborales que quizás podría ser. El segundo es que
¿no es cierto? Muchos de estos cambios ocurrieron en la época gloriosa del capitalismo, como se le llama, ¿no es cierto? Los décadas 50, 60, 70, cosa que hoy día no estamos en un periodo de productividad demasiado baja y en el fondo no se condice ese como privilegio de trabajar menos con mayor productividad. El tema quizás clave para mí es el tema de la globalización y el arbitraje del trabajo. O sea, si tú hoy día le dices a una empresa, ustedes tienen que trabajar menos, y obviamente tratando de mantener los sueldos o el trabajo por hora, muchas empresas tienen la posibilidad de, ¿no es cierto?, de hacer outsourcing, cosas que hoy día es mucho más fácil y que no existían en esos contextos los 60, los 50. Y otro punto, para no hacerlo tan largo, es el tema del ocio, del leisure, que hoy día gran parte de eso, ¿no es cierto?, es virtual, es gratis, ¿no es cierto? Hoy día tenemos muchos bienes que son gratis o que son producidos por empresas que tienen o no tienen capital o no tienen empleo, o son servicios que pagan poco y sabemos que el sector servicios tiene muy baja productividad comparado con otros sectores. Entonces, como que no veo que el sector leisure sea como el motor del futuro del trabajo y perdón, de altos salarios y de cambios en productividad y de demanda, como eras tú, como dices optimistamente. Entonces, es un poco como que el contexto creo yo que es distinto. Y bueno, una nota aparte, yo no sé, con 5 días a la semana no me alcanza el tiempo como académico, no sé si con 4 me va a alcanzar, pero no sé si voy a ser más productivo. Pero eso, gracias. Sí, pero en este último punto, todos los académicos sabemos que trabajamos en el fin de, ¿no? Pero es el tiempo que tenemos para investigación. La semana de trabajo y el fin de semana, la verdad es una manera de coordinar algún tipo de trabajo, que es trabajo de equipo, en la semana, en que las empresas están todos trabajando, y otro tipo de trabajo en las industrias de ocio y el trabajo individual en el fin de semana. Era así que Henry Ford estaba trabajando solo en para construyendo su coche. Y nosotros es el mismo. Así que vamos a tener un otro día y después podemos hacer lo que quisiera, incluso investigación. Ahora, claro, bueno, el de 6 para 5 es 5 para 4, son distintos, pero mira, el Golden Age de Estados Unidos fue después de cambiar, fue en 40, 50, 60, fue después de hacer el cambio. El Golden Age de Japón en los años 80 fue después de cambiar, que fue en el final de los años 60 y 70. Y en el libro hago el periódico Wall Street Journal a decir que el Japón ha cambiado para reducir la semana de trabajo y que podría ser una buena noticia para los americanos que tenían la competencia de los japoneses, pero no, porque la productividad está aumentando mucho y están trabajando con más ganas. Es muy curioso leer porque el efecto es el ajedrez. Y lo mismo para la China, que ha reducido la semana de trabajo de 6 para 5 en 95. Y no podemos decir que ha hecho daño a su economía al revés. Claro que cuando hacemos estos cambios de toda la economía, no podemos hacer una afirmación causal, ¿no? Es el problema. Yo no digo en el libro que reducir la semana de trabajo fue la causa del Golden Age de Estados Unidos, pero sí ha pasado con Estados Unidos, Japón y China. Pero dos cosas. Una del cambio, ahora vivimos más de 10 años que antes, ¿no? Y es un problema para el sistema de seguridad social, ¿no? Si vamos todos a jubilarnos muy temprano, después cómo va a pasar. Pero ¿por qué nos queremos jubilar a los 60 o 65? Porque lo que tenemos que ver que el trabajo ahora es mucho más intenso que era hace 50 años. Por todos estos cambios de tecnología, del digital, los trabajos son mucho más intensos. Necesitamos descansar más. Pero
Ahora porque descansamos menos, porque si a 50 años la mujer no trabajaba en casa, y cuando el hombre trabajaba como 10 horas, pero volvía a casa, era tiempo para la familia y tiempo para la familia descansar todos. Pero ahora, como están los dos en el mercado de trabajo, trabajando 44 horas, con las mismas ambiciones, la mujer y el hombre, cuando vuelven a casa no es tiempo para descansar, es tiempo para hacer todo lo que no hicieran. Y es por eso, los trabajos están más intensos. Necesitamos de más descanso, pero estamos descansando menos. ¿Y cuál es lo que pasa? Hace 100 años, los problemas de trabajo eran físicos. Era el síndrome de Repetitive Motion Syndrome, de estar siempre haciendo el mismo movimiento, ¿no? Ahora los problemas no son físicos, son mentales. Es el burnout, el estrés, ¿por qué? Por esto, porque los trabajos tienen mucho más intensidad y descansamos menos. Y es por eso que el burnout y estrés son el gran enfermedades del siglo XXI y tiene un coste enorme para las economías, para las empresas, para el sistema de salud. Y entonces, yo creo que es por eso que las personas se quieren jubilar a los 60, 65, ¿no? Porque es tan intenso, 30 años. Yo creo que tiene más lógica hacer una semana de 4 días y creo que con una semana de 4 días las personas iban a aceptar trabajar más tiempo. Pero es así, seguimos organizando la economía y con todos estos cambios, pero seguimos organizando igual que hace 40 años. Sí, en el leisure industries, sí, son con menos, están más abajo en las cadenas de valor, ¿no? Que las nuevas tecnologías. Pero si piensas, bueno, Schumpeter tenía a decir, las personas que compran los bienes que producimos son las personas que los hacen. Entonces, por ejemplo, Portugal, el turismo es uno de los sectores que exportan. No es el más avanzado de tecnología, pero es una parte importante de la economía. Y sí, pero tienes razón, pero lo que quiero decir es que no podemos pensar el tiempo de ocio como que no afecta a la economía, va a afectar. Y si tienen 10% de paro, estimular las industrias de ocio sí va a reducir el paro, y eso sí va a beneficiar la economía. Y bueno, me quedo aquí. Gracias, Pedro. Nos informan que tenemos una pregunta en el chat, Sí. así podemos proyectarla ahí. Ah, Subirán la perfecto. grabación. Sí, No. creo que sí. Ok, pregunta de utilidad pública. Y tenemos finalmente una pregunta acá también en la sala. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo no vengo de la economía, pero me parece todo muy convincente. Rápidamente me subí al carro de las 4 semanas y quiero ser también como tú un embajador, digamos. Pero bueno, yo te iba a consultar justamente lo que habías comentado antes. Yo me daba la sensación de que la incorporación de la mujer de manera masiva, más masiva por lo menos en el mercado de trabajo, la intensificación de las horas y los trabajos, efectivamente nos da la sensación, como el compañero ahí decía, que estamos trabajando, en el fondo tratando de comprimir una cantidad de actividades mucho mayor en una cantidad de horas que no las tenemos, digamos. Y que muchas personas lo que tienen que hacer en el fondo es usar los fines de semana, usar las tardes, sacrificar trabajos de los hijos también. Y efectivamente yo ahí veo que el tipo de dificultades que nosotros enfrentamos como seres humanos, más allá de los indicadores económicos que nosotros podríamos identificar como positivo o negativo, tienen que ver con la salud mental. ¿Ya? Entonces esa era una de las cosas que quería comentarlo. Y la otra es
Otro elemento que quizás te podría conectar muy bien con esta discusión de los 4 días de trabajo tiene que ver con todo lo que es asociado al tema del cambio climático, sostenibilidad, eh, transporte. En el fondo nosotros sabemos que ya tenemos maneras de reducir, en el fondo teníamos un esfuerzo de reducción de, por ejemplo, la movilidad durante la pandemia, y eso mejoró los índices de contaminación en el aire y todo. Sí, claramente generó otros problemas de burnout en la casa, por otras razones, porque el tema de la economía y el cuidado, que es algo que evidentemente es un problema de coordinación. Yo creo que es un problema menor asociado a que siempre hay sectores que tienen que trabajar de otra manera distinta, digamos, ya 7 por 7, 20 por no sé cuánto. En el fondo, la economía ha logrado resolver ese problema, pero no estoy seguro si desde la economía se ha logrado resolver el problema de quizás la falta de indicadores, ¿ya?, que tengan que ver con cosas que son externas a producción y consumo, digamos, que yo diría que son lo más interesante para un economista, decir, bueno, aquí tenemos nuestro indicador que nos va dando como el pulso de cómo va la economía. Por eso, cuando tú dijiste, mira, aquí me interesa esto por el tema de la felicidad, ¿ya? La conexión de los 4 días a la semana, o incluso la conexión previa del paso de los 5 a los, o sea, de los 5 a los 6 días a la semana, si hubiera alguna manera de conectarlo con las investigaciones que hay en términos de felicidad o satisfacción con la vida, que es otra manera de medirla, otra manera de aproximarse, yo creo que sería muy importante. Lo mismo con el tema de cambio climático, sostenibilidad, condiciones de vida y el tipo de problemas de salud que las personas empiezan a enfrentar, o que de alguna manera que podríamos prevenir con una semana de días más cortos, digamos. Fundamentalmente, como tú decías, ya es menos probable que te corten la mano con una máquina, es más probable que tengas dolor de espalda por estar demasiado tiempo sentado frente a un computador resolviendo problemas. Entonces, en ese sentido, interesa en el fondo como pensar nuevos indicadores, digamos. Y la otra cosa es una pregunta, yo diría que es más filosófica y probablemente del área que vengo yo, es por qué valoramos el trabajo y por qué valoramos el tiempo libre. O sea, tú mencionaste a varios de grandes economistas de la historia de diferentes tradiciones, y de alguna manera el trabajo para algunos parece como liberador, como definitorio de alguna manera de una condición humana que te acerca al concepto de felicidad, eudaimonia, como queríamos llamarlo en el fondo, este objetivo más final de la vida. eh, pero por otra parte, el ocio, el tiempo libre, la reflexión y el tiempo de alguna manera para no hacer cosas que estén asociadas a nuestra supervivencia, tiene un valor. Entonces, yo creo que toda esta discusión que tú estás diciendo, que me pareció completamente convincente y interesante, se podría servir de una reflexión como axiológica, digamos, de cuál es el valor del tiempo libre, el valor de la vida, independiente de los indicadores más económicos clásicos, que ahí yo creo que hay una fortaleza argumentativa muy potente. Así que muchas gracias por la presentación, muchas gracias también en el fondo, por esta iniciativa, y si pudieras comentar al respecto, yo estaría muy, muy agradecido. Bueno, muchas gracias. Bueno, tienes, 5 puntos muy buenos. Bueno, el primero, la importancia del descanso, ¿no? Que yo creo que es más importante porque la tecnología es más intenso, y lo entendimos muy bien en la importancia del descanso cuando hablamos de fútbol, ¿no? Con los jugadores, cuando juegan dos veces a la semana, que están muy cansados, la equipa no funciona bien, hay más lesiones, pero todos los trabajos son así. Entonces es muy importante pensar en el descanso como una parte importante del trabajo, ¿no? Y cuando los trabajos son más intensos mentalmente, tener más descanso. La cuestión del ambiente, las personas que están defendiendo la semana de 4 días hasta ahora, tienen la defensa es porque va a aumentar la felicidad de las personas, porque va a mejorar el ambiente, la reducción del transporte de casa a trabajo. Las personas con más tiempo hacen cosas que son menos intensivas en carbono, en emisiones. Y también la liberación de las mujeres.
son los tres argumentos. Pero después, cuando llega la economía, dicen, sí, bueno, la economía, pero la economía no es todo, no es lo más importante, la felicidad es importante. Entonces, es por eso que yo escribí el libro, para pensar en la economía. Entonces, en el libro no hablo mucho de la felicidad, hablo del ambiente y las mujeres, tengo un capítulo para cada, pero no es central porque otras personas están haciendo. Entonces, hay otros argumentos para la semana de 4 días, pero yo me concentro en el de la economía. Pero tienes razón, cuanto a la medición, los economistas utilizan mucho el PIB, ¿no? Que es una medida de la producción de bienes y servicios en la economía. Y desde que la persona Simon Kuznets, que ha construido el PIB, no quería hacer el PIB, quería hacer una otra medida que incorporase el valor del tiempo libre, que el valor que tenemos para las personas del tiempo libre, que fuera incorporado en el PIB para una medida de bienestar. Hubo muchos, debates, pero al final no está incluido. Así que el PIB, todos los economistas saben que no es una buena medida de bienestar, de felicidad, las personas pueden valorizar el tiempo libre, pero ese valor no está incluso en el PIB. La parte de la salud también muy importante. Yo creo que va a reducir el burnout, pero también esto de problemas de espaldas y la verdad, las personas que trabajan más hacen menos ejercicio, y entonces todo esto va a tener un impacto, otros impactos, pero es muy difícil de cuantificar antes lo que va a pasar, ¿no? Y al final, tu punto, que ¿vienes de filosofía o cuál es tu área? Vengo de la filosofía, efectivamente. Digamos. Sí, porque ahora, en los últimos, 200 años, tenemos la ética protestante del trabajo. La valoración de una persona, un individuo, está muy asociada a su trabajo. Pero no fue siempre así. En los griegos, los griegos clásicos tenían otra visión. Y las personas trabajaban hasta tener dinero para vivir y después tenían el noble leisure de Aristóteles, que decía, entonces todo el valor de la persona estaba asociado a cuánto el tiempo libre, que no era tiempo para pensar, para educar, para desarrollar. Y yo utilizo mucho estos argumentos en el libro, porque el argumento de la innovación, del tiempo libre, es tiempo para innovar, para crear cosas nuevas, tiene es el máximo, el exponente máximo en la Grecia antigua, que fue una de las civilizaciones con más innovación. ¿No? Todas las ciencias, en muchas áreas, invenciones. ¿Por qué? Porque valoraban el tiempo libre. Así que si este capítulo cuando hablo de innovación, cuando Henry Ford estaba construyendo su coche en su tiempo libre, sí que hablo mucho de la visión griega del valor del tiempo libre. Sí, que creo que es muy interesante, sí. Muchas gracias, Pedro. Bueno, damos un aplauso a Pedro por su presentación. Bueno, gracias. Bueno, y continuando con nuestro conversatorio, precisamente el siguiente tema tiene que ver con los últimos puntos que se conversaron. Vamos a darle la palabra a la doctora en Comportamiento Social y Organizacional y directora alterna del Núcleo Milenio. No importa, le vamos a dar tiempo a Mariana. Ella nos va a hablar sobre el impacto de la reducción de horas y jornada comprimida en la salud mental, a propósito también de la presentación del doctor Pedro Gómez. Así que le damos unos minutitos a Mariana. Sí, no,
son cosas que pasan, no hay problema. Y justamente sí. Vamos chequeando los últimos detalles. Sí, muy bien. Perdón por el error de... Bueno, primero, bueno, está súper interesante agradecerle a Pedro la presentación. Yo vengo de las ciencias del comportamiento, con lo cual evidentemente que es interesante hacer este cruce de información y esa es parte de la naturaleza del núcleo. Mariana Baxter, mi nombre, y esta presentación sí la armamos en todo el equipo de los que estamos en el área del núcleo. Y lo que queremos es mostrar evidencias que estuvimos recopilando respecto de los impactos que puede tener la reducción de jornada en general desde las ciencias del comportamiento que es nuestra área. No, ahí. 5 temas que voy a tratar de pasar rápido por allí. Bueno, la introducción un poquito, mostrarles principalmente es información metaanalítica, entonces ya hay ciertos modelos conceptuales que nos pueden ayudar a ver cómo abordar el estudio de estos impactos, las evidencias que hemos podido identificar que serían relevantes de poner, porque efectivamente dentro de estos estudios metaanalíticos, por ejemplo, se ven los impactos que tiene hasta en los embarazos, es decir, si los embarazos llegan a término, si esos bebés tienen el tamaño correcto, producto de algunos cambios, por ejemplo, de los turnos de trabajo, pero me voy a centrar principalmente en salud mental. Y un punto que nos pareció muy relevante al equipo de discutir es que en realidad aquí la tensión que vemos es entre la cantidad y la calidad del trabajo, y ese es un poco el planteamiento que el grupo quiere hacer y unas breves conclusiones, aunque en realidad no hay mucho que concluir porque esto es un tema bien abierto, pero por lo menos la reflexión del equipo. ¿Por qué este tema en el núcleo? Evidentemente que todo lo que se ha dicho hoy tiene que ver con que la flexibilidad laboral, estos arreglos laborales flexibles o los flexible working arrangements, son ciertos acuerdos alternativos que permiten cambiar el cuándo y dónde hago el trabajo, pero también el cuánto y cómo hago el trabajo, y que de alguna manera dentro del núcleo estamos investigando estas nuevas formas de organización del trabajo que tienen que ver con las características del trabajo, pero también cómo esas características se configuran de una manera particular, ya desde el sujeto. Nosotros no vamos a mirar las grandes variables económicas porque esa es la otra parte del equipo y esa es la riqueza que tiene este núcleo, sino desde los trabajadores y las trabajadoras y de los potenciales impactos que eso tiene a nivel individual, grupal y social. Y esto implica ciertos ajustes, y estos ajustes son los que estamos investigando, y de hecho ya tenemos un paper donde mostramos el impacto de algunas de estas Flexible Working Arrangement durante el COVID en Chile, que hace poquitos nos lo aceptaron, y también tenemos otro paper donde justamente discutimos cuáles son las razones por las cuales las personas mayores de 60 salen o no salen del mercado, y que tienen mucho que ver con lo que se ha estado discutiendo hoy día. Y hay muchas maneras de organizar, simplemente pensando en organización del tiempo de trabajo, que el gran paraguas se llama Flex Time. Hay muchas formas, aquí vamos a analizar 2, que son la semana comprimida, que es una semana de trabajo en 3 o 4 días, pensando que el estándar son 5 días, y que habitualmente hace que la jornada del día sea más extensa. Si lo hiciéramos en Chile sin reducción de la cantidad de horas, estaríamos hablando de 12 horas de trabajo a la semana, por día. Si bajáramos a 40 serían 10 horas, pero ya los países que están hablando de bajar a 4 días laborales también están pensando en bajar la cantidad de horas. Entonces vamos a hablar de las dos cosas, de los efectos que tienen o los impactos que tiene la semana comprimida y también la reducción de horas semanales de trabajo. Y nos encontramos con un metaanálisis de Bolino et al. Van a ver varias referencias a ello porque ellos al hacer metaanálisis muestran mucha evidencia. Es muy largo, no lo voy a explicar completo, pero ya se estarían identificando, al menos así desde la ciencia del comportamiento, siempre tratamos de ver cómo explicamos ciertos resultados laborales, ciertos resultados de salud y también ciertos resultados personales, son nuestras variables outcome, cómo las tratamos de explicar desde ciertos antecedentes, que en este caso serían estos horarios no estándares, que hay varios tipos, y lo que nos encanta particularmente a los psicólogos es buscar las variables mediadoras, moderadoras, que podrían ayudar a encontrar las causas de esos resultados
Y hay factores contextuales del propio trabajo asociados a la compensación, la satisfacción, el apoyo percibido, factores de los mismos horarios, y aquí voy a hacer énfasis, por ejemplo, en la voluntariedad del tipo de jornada en la que estamos, la calidad de los tiempos de descanso, pero también ciertos factores individuales asociados a cosas demográficas, pero también a la etapa de vida en la que se está o en qué medida uno tiene un cuerpo que sí se adapta a los ritmos circadianos o a otras cosas, ¿sí? Es un modelo muy complejo que se está proponiendo. Ya vimos en el grupo del núcleo que tenemos datos para poder poner a prueba algunas de estas relaciones. Ayer estuvimos ahí engolosinándonos buscando posibilidades porque está recién propuesto, pero nos da cuenta de la complejidad. Eso es lo que quizá uno quiere transmitir, es que para entender los impactos que puede tener a nivel del bienestar, de la felicidad, de la calidad de vida, de la salud mental, son muchos los factores que están detrás. No los vamos a poder estudiar todos de una sola vez, pero tenemos que ir despejando qué posibles relaciones podríamos establecer en esto. Y aquí ya les voy a ir contando las evidencias que hemos ido encontrando. Respecto de la jornada comprimida, pudimos encontrar que cuando es voluntaria y se ajusta, digamos, semana comprimida, y se ajusta a mis necesidades a propósito de tareas de cuidado o mis actividades de tiempo libre, o si efectivamente estoy empezando un emprendimiento y necesito tiempo para pensar en otra idea, ahí los efectos son positivos. Durante el COVID nosotros hicimos este estudio y no hubo relación, ahora, una jornada comprimida de emergencia, ¿no? Producto del COVID, no tuvo relación ni con satisfacción, ni con estrés, ni con inseguridad, fue bastante neutra en sus impactos en salud mental. Hay bastante evidencia de que esto no genera impacto en el rendimiento laboral, ni para arriba ni para abajo, por ahora. Sin embargo, hay poco estudio. Es decir, ni aumenta nuestro rendimiento, ni lo baja por ahora. Que yo creo que algo de eso vimos también durante la pandemia. ¿Habría alguna evidencia metaanalítica de que sí aumenta la satisfacción laboral? Y sí pudiese, durante los días de trabajo, al ser más extensos, aumenta el estrés y el burnout, pero al tener más días para descansar, se logra compensar ese nivel de estrés, la persona alcanza a recuperarse de esa mayor intensificación del trabajo, como bien Pedro decía, que es uno de los grandes problemas que hoy día tiene para la salud mental el trabajo, es muy intenso y muy extenso, ¿sí? Respecto de la reducción de horas, que creo que para nosotros nos parece que son medidas que tienen que conversar cuando se van a implementar, no es solo una, sino también analizar la junta. No habría por ahora evidencia concluyente en este metaanálisis que es del 2022 respecto de su efecto en salud mental y bienestar, porque hay estudios donde muestra efectos, en otros no muestra efectos, con lo tanto es un tema que hay que seguir investigando, ni tampoco si realmente esto cambia mi percepción de salud, que hoy día la salud percibida es una variable tan relevante como la salud real, ¿sí? Que yo me sienta sano tiene tanto más efecto de que yo esté sano. Y lo mismo cuando yo me siento enfermo, ni tan el balance familia-trabajo como se ha pensado que es, porque justamente, como decía Jan, para poder balancear tendrían que estar todos los sistemas armonizados, y no es tan fácil armonizar todos los sistemas. Se ha pensado que hay una posible relación endógena, es decir, quienes tienen algunos problemas de salud mental tienden a elegir menos jornadas laborales o trabajan menos tiempo. Entonces no es fácil identificar la relación entre la reducción de tiempo de horas trabajadas y la salud mental, porque probablemente los que ya están trabajando más de 40 horas son gente que no tendría tanto problema de salud mental. Entonces, también hay una propuesta de unos autores. Hay otro, este metaanálisis, que la reducción de horas con la mantención de los salarios y los beneficios sí genera bienestar. El riesgo está en que cuando se habla de reducción de jornadas se esté pensando que va a haber una reducción de recursos, de impuestos, o sea, de ingresos o de beneficios, y eso genera inseguridad laboral, y sí, la inseguridad laboral percibida es uno de los peores y mejores predictores de salud mental en el trabajo, ¿sí? Entonces es la variable que tenemos que cuidar, que la gente no pierda seguridad laboral. Evidentemente que la reducción de jornada genera menor sobrecarga, aumenta el tiempo libre, y esos son los factores que inciden en un menor bienestar y una mejor calidad del sueño. Y durante el COVID, la reducción de jornada en el estudio que hicimos nosotros se relacionó positivamente con la satisfacción laboral. Sobre el aumento de horas, sobre el riesgo de que por el hecho de que tengamos la semana comprimida aumenten la cantidad de horas, también quisimos mirar qué pasaba.
y la evidencia es bastante inconsistente en marcadores biológicos de estrés y salud mental. En algunos estudios sale que sí, otros que no. Sí hay un efecto ya bastante estudiado de un impacto negativo en la salud de las jornadas extensas y también de los trabajos por turno, que hay que también analizar cómo esos trabajos por turno compatibilizarían esto. Y se llega a plantear que entre 25 y 40 horas a la semana una persona se siente que está empleada. Menos de 25 horas se siente subempleada y más de 40 sobreempleada. Entonces, y eso va a incidir de alguna manera, porque si yo tengo un ajuste entre las cantidades de horas que yo quiero trabajar y las que trabajo, eso tiene un impacto positivo en mi salud mental. No es solo cuántas horas yo trabajo, sino si eso se ajusta a lo que yo quiero en mi trayectoria, ¿sí? Pero sí, sobre 40 horas empiezan a tener los problemas y hay un estudio que nos llamó mucho la atención, que es del 2022, donde mostraba que una mayor cantidad de horas semanales en jóvenes coreanos, trabajadores jóvenes, se asociaba con estrés, depresión e ideación suicida. Y eso obviamente que no es un buen output de trabajo. Estoy un poquito justa en el tiempo, así que la idea de la atención la voy a tratar de explicar brevemente. Aquí el punto es que el impacto entre la cantidad de horas y la productividad no es lineal, no es que a mayor cantidad de horas más productividad o viceversa, sino que lo que afecta en realidad tiene que ver, por un lado, con la productividad previa, cuán productivos éramos antes, si esto va a cambiar o no, pero sobre todo el tema de la tensión entre la calidad y la cantidad. Si yo trabajo menos horas de las que yo quiero, por ejemplo, o lo que espero, pero el trabajo es de calidad, eso impacta menos en mi salud mental. Sin embargo, eso no se da cuando yo trabajo más de las horas que yo quiero trabajar. Si yo trabajo más de 40 horas, por muy bueno que sea el trabajo, me va a empezar a generar problemas de salud cuando esto, y si trabajo más de 10 horas al día, ¿sí? Entonces, la discusión es que más que la extensión del trabajo, tiene que ver con la calidad del trabajo, que tiene que ver con estas variables de acá, el significado del trabajo, el propósito, la motivación intrínseca, la intensidad, el ambiente social favorable y un ingreso adecuado. Y esos serían los factores que median entre la cantidad de trabajo y su efecto en la salud mental. Y este es un tema que hay muy poca investigación sobre estas dos variables. Por lo tanto, para nosotros además la calidad del empleo está muy asociado a cómo está diseñada la tarea, que es otra de las áreas en las que estamos trabajando, y eso psicológicamente lo que haría es que aumenta mi percepción de control y el equilibrio que yo percibo entre los recursos que tengo y las demandas que tengo, y por otro lado los recursos que tengo que invertir para conseguir más recursos, porque el trabajo es un recurso en el que yo, si me desgasto mucho, no logro conseguir los recursos que yo quiero, que esa es la teoría de conservación de recursos. Y la conclusión es que podríamos plantear para cerrar es que implementar medidas de flexibilidad en general tienen que implementarse ciertas condiciones para que alcance sus potenciales beneficios. No basta con llegar a implementar y tendrían que ver con la calidad, con la voluntariedad y con la mantención de los ingresos y beneficios. No debiéramos esperar cambios significativos en productividad, por lo tanto, asociar la implementación de esta política a un aumento de productividad es contar algo que probablemente no va a pasar y va a generar más tensión. Y tenemos muy poca evidencia en contexto chileno y latinoamericano. Encontramos solo un estudio cross-cultural donde se analizaban estas medidas en función de las variables individualismo-colectivismo. Habían datos chilenos también, pero no hay más estudios que encontremos porque aquí no se han implementado todavía estas medidas, y nosotros el estudio que hicimos fue durante la pandemia, que es una particularidad. Así que tenemos que atender, por un lado, a nuestra cultura laboral patronal muy tradicional, donde vamos a implementar estas medidas que están orientadas en la autonomía y el control se le entrega al trabajador, la alta inequidad social que tenemos como país y que hoy día estamos pensando en bajar a 40 horas, o sea, probablemente en un tiempo más habría que pensar otra rebaja de las horas para que esto sea compatible. Lo hice lo más rápido posible. Ahí está el nombre de todo el equipo que está detrás de esta presentación. Muchas gracias. Agradecemos a Mariana por su interesante presentación. Y ahora le vamos a dar la palabra al académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica y el investigador principal también del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, Alexandre Janiak, quien realizará su presentación también asociada al impacto económico de la jornada laboral y el uso alternativo del tiempo.
Gracias. ¿Qué hago? ¿Luego dejo la mano así o...? ¿Así? Y después para... con esta cuestión. Gracias. Y ahí, ya. Hola, soy Alexandre, otro investigador del núcleo. Tengo las mismas transparencias que Mariana. Pero, bueno, les voy a dar un poco la visión más de economista, si quieren, y en particular aprovecharé como para hablar de algunas cosas que hemos estado haciendo en el milenio. Así que eso. Entonces voy a hablar del impacto económico de la jornada laboral y hablaré de uso alternativo del tiempo. Entonces, varias de las cosas que voy a decir se van a quizás sobreponer un poco con lo que dijo Pedro. Y Pedro, en su presentación, partió con el escepticismo del economista, ¿no? Efectivamente, si hay esta tendencia en economía de creer que si reducimos la jornada, necesariamente van a pasar cosas malas, ¿no? Desde un punto de vista económico. Entonces, como para ilustrar un poco este escepticismo, he traído un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces, en Chile estamos discutiendo si baja la jornada de 45 horas a 40 horas semanales, ¿sí? ¿Qué significa bajar una jornada de 45 a 40? Que estamos reduciendo 5 horas en 45. Entonces, esto en porcentaje es como un 11% de alguien que trabaja full time. 11% no es algo poco. Entonces, como para otra vez usar un ejemplo muy simple, consideremos este trabajo bien fome, donde voy clavando clavos durante 45 horas. Significa que estaría clavando un 11% menos de clavos, dado que solo clavaré clavos durante 40 horas. O quizá estuve recogiendo manzanas durante 45 horas, entonces voy a recoger un 11% menos de manzanas. De manera general, si todos recogemos un 11% menos de manzanas, al final los recursos que generamos van a ser un 11% menor, ¿sí? Entonces, y esos recursos los monetizamos a través de los sueldos. Entonces, si por ejemplo gano 1 millón al mes y no podemos generar tantos recursos como antes, pues este 1 millón de pesos se va a transformar en 900, si tuviese que dar un ejemplo bien preciso. Entonces, es natural que surja el escepticismo que mencionó Pedro, porque cuando uno ve esas cifras de esta manera, no parecen chicas. Ahora, está bien, todos no trabajamos 45 y vamos a quedar en 40. Quizá trabajamos, yo qué sé, 2 horas y media de 43, pero aún así estaría hablando de un 5,8%. O a veces quizá trabajar menos, como decía Mariana, no es lineal. Entonces una tendencia en economía es considerar una elasticidad de 2/3, ¿no? Tipo, si trabajo 1% menos, esto debería tener un impacto de 2/3 en el output. Entonces, si hago ¿cómo se traduciría esto a número? Bueno, el 5,8 igual sería un 3,9. ¿Por qué digo esas cifras son altas? Es porque cuando uno, la gente como yo, cuando simula modelos de mercado laboral, típicamente las medidas que tiene de productividad, que va fluctuando en el tiempo, son alrededor del 2%. Entonces, como que un cambio promedio sería un 2% en la productividad laboral. Entonces, comparando esas cifras con un 2%, como que esto sugiere a priori que las empresas no deberían ser indiferentes a esos cambios en la jornada. ¿Okay? Entonces, esto es como para motivar el escepticismo que nos comentó Pedro al principio de su presentación. Ahora, dicho esto, hay un montón de estudios que se han hecho por el lado económico. De hecho, creo que a Mariana después le voy a pedir un par de referencias que he notado. Pero, por ejemplo, se han hecho estudios sobre cuál es el impacto de distintas reducciones de la jornada sobre el empleo, ¿no? o variables que intentan medir el empleo. ¿Okay? Un problema que tenemos en economía es que, claro, no podemos hacer lo mismo que hacen los médicos, de agarrar 2 grupos de pacientes, a uno le doy una pastilla, al otro le doy un placebo y miro cómo
cómo se comporta el desempeño de un grupo frente al otro. Entonces, lo que no podemos hacer en economía es decir, bueno, a este grupo de trabajadores les permitimos trabajar únicamente 40 horas y estos, bueno, lo siento, son simpáticos, pero van a trabajar 45. Entonces, no podemos hacer esto, entonces lo que tenemos que hacer es buscar, digamos, una manera de hacer algo parecido a lo que hacen los médicos. Entonces, el caso de la jornada, el típico estudio lo que haría es que compararía trabajadores que trabajan cerca del límite con trabajadores que quizá están lejos del límite. Entonces uno diría que el impacto de la jornada debería ser más fuerte para esta gente que trabaja como más cerca del límite que los que trabajan menos horas. Entonces hay un montón de estudios que se han hecho. Los primeros con los microdatos se hicieron a fin de los 90, a principios de los 2000. Típicamente, y de manera rara para el economista que tenía el escepticismo de la lámina anterior, muchos de esos estudios encuentran efectos chicos en el empleo. ¿Okay? Dicho esto, hay dos excepciones y quiero insistir porque son dos trabajos importantes. Entonces, los economistas sabrán que estas dos revistas es como el sueño de publicar en economía. Dos excepciones son un trabajo que se hizo para Alemania, la reforma de los 80, de Jennifer Hunt, y otro para Francia también en los 80, una reforma que tuvimos varias. Tuvimos una en los 80 por Crépon y Kramars, y donde encontraron efectos negativos. Entonces, quiero mencionar esos dos estudios. Pero aparte de esos dos estudios, por lo general, uno no suele encontrar un efecto grande. Entonces, la reforma de Francia en los 2000, el efecto no parece ser grande. En el país de Jeanne, ¿debo decir el país o región? No sé. Pero en Quebec, básicamente, hay un señor que se llama Scouterud que mostró que tampoco había un efecto importante. El paper Sánchez no le grita mucho que tiene este paper, pero documenta un efecto chico para Chile, Brasil, etcétera, etcétera. Incluso para el país de Pedro, en Portugal, existe este estudio de Raposo y Van Hours que dicen que el efecto fue positivo. Ahora, una diferencia de esos trabajos con respecto a los demás es que quizás importante para la discusión ahora, eran periodos recesivos para Europa también. Entonces, los 80 no nos iba bien en Europa. Entonces, trasladando esto al contexto actual, quizás es un aspecto que queramos considerar. ¿Okay? Entonces, esto dicen los estudios. Ahora, entonces les dije, quizá el efecto sobre la productividad podría ser grande. Entonces, ver un efecto chico sobre el empleo suena raro, ¿no? Porque si mi trabajador trabaja menos, no lo voy a querer contratar, si efectivamente no va a hacer lo que quiero hacer, ¿no? Ahora, en economista diría, no me parece tan raro que el efecto sea chico si se ajustan los salarios, ¿no? Porque efectivamente, si al final del día le voy a pagar menos, bueno, quizá trabaja menos, pero desde un punto de vista de beneficios, quizá no me preocupa tanto como empresa, ¿ok? Y es cierto que tenemos modelos en economía donde aparece el famoso efecto ingreso, donde si tenemos menos manzanas y que somos más pobres, bueno, quizá vamos a querer participar más en el mercado laboral y esto podría hacer caer los sueldos y al final las empresas quizá no estarían estarían dispuestas a contratarnos. ¿Okay? Bueno, incluso uno diría que no solo el salario total, ¿no?, debería bajar, sino que el salario por hora podría bajar, porque el argumento ahí es que muchas contrataciones implican unos costos hundidos asociados a la contratación. Entonces, por ejemplo, tengo que formar al trabajador o tenía que pagar un departamento de recursos humanos para contratar a esta persona. Entonces, hay muchos costos que son como fijos propios a la contratación. Entonces, si uno toma en cuenta esos costos fijos, incluso el salario por hora debería caer en este caso, en este contexto. Sin embargo, varios de los estudios que les he mostrado antes, entonces no todos, hay que reconocerlo, encuentran pocos efectos sobre los sueldos. En parte porque, por ejemplo, en el caso de Francia y en otros países, la misma regulación impone pagar el mismo salario mensual al trabajador que lo que se pagaba antes. Entonces, por ley, como que se impone esto, efectivamente, en los datos, por ejemplo, en el caso de Francia en los 2000, cuando uno compara los salarios antes y después, ve poco efecto
en los sueldos porque, bueno, era así con la regulación. Hay reformas, ahí nos confirmaron nuestra directora, en el caso de Quebec tengo entendido que dejaron los salarios fluctuar, pero aún así en el trabajo de Scooterud que mencioné antes, parece que no hay efectos, como se dice, significativos sobre los salarios por hora. ¿Okay? Entonces esto es como un puzzle, ¿no? Porque si nos creemos el escepticismo sobre la productividad y vemos poco efecto sobre el empleo y los salarios, hay como que las piezas no encajan para el economista. Entonces, difícil reconciliar, como les digo acá, un efecto fuerte sobre la productividad con efectos bajos en el empleo y salario. Ahora, una cosa que dijo Mariana y una cosa que sé que dice Pedro, aunque no insistió en este aspecto hoy, seguramente debemos estudiar más esta relación entre productividad y horas trabajadas. Eso es una parte de la economía donde necesitamos más estudios. Entonces, sé que Pencavel ha estado intentando estudiar este aspecto. Y claramente no es que nos pasamos las 45 horas clavando clavos, ¿no? El trabajo moderno es distinto del que se hacía años atrás y seguramente la relación no es lineal. Entonces, me interesa, de hecho, la referencia de Bolino et al, que le tendré que ver, no olvidé que tenían algo de rendimiento laboral, ponían. Ahora, dicho esto, lo que yo estaba haciendo en mi investigación es considerar otro aspecto. Entonces, no digo que esto no sea cierto, considerar otro aspecto y considerar otros usos alternativos del tiempo. Entonces, cuando trabajamos menos horas, como bien dijo Pedro también, usar esas horas para hacer otras cosas. ¿Okay? Y entonces, no sé si conocen este estudio, esos datos americanos. Hay una encuesta que se llama American Time Use Survey, que básicamente lo que le pregunta a los entrevistados es qué hicieron durante una ventana de 24 horas en cada momento. Entonces, dormí yo qué sé, de las 12 a las 7 de la mañana, ponte tú, después tomé desayuno, después fui a correr, después me duché, después... Todo esto lo van documentando en una ventana de 24 horas. ¿Ok? Y entonces está muy buena la encuesta porque hay información sobre todo. Entonces, por supuesto, una mayor parte del tiempo se dedica a trabajar. ¿Ok? Entonces, está este dato, cuántas horas trabajan en promedio. Pero podemos ver otras cosas, como por ejemplo, el tiempo de compra. Entonces, acá, de las, creo que fueron 8 razones que mencionó Pedro, yo que partió con, creo que era la número 2, cuando habló de Keynes. Básicamente, en este trabajo de investigación, intento apuntar a lo que decía en su razón 2. Y básicamente, ¿qué vemos acá les he traído un gráfico, ¿no? Cada punto es un estado de Estados Unidos, creo que es la encuesta del 2018, y son promedios por estados, ¿no? Lo que tenemos abajo son las horas trabajadas, ¿ok? Una observación, son 7 días a la semana, entonces si ven un 5 horas trabajadas en promedio es considerando los fines de semana. Entonces, el 5 se parece más como un 7, ¿no? Porque el fin de semana no trabajamos, ¿no? Y acá están los minutos que uno pasa de compras, ¿ok? Y lo que se observe otra vez es una correlación, ¿no? Voy a hacer el mismo disclaimer que hizo Pedro cuando habló de lo que pasó en Estados Unidos. En estados donde trabajamos más horas, típicamente pasamos menos tiempo comprando, ¿ok? Ahora, bueno, puede ser natural que efectivamente si tengo más tiempo disponible lo dedique a distintas cosas. Lo que es un poco triste, cuando miro, por ejemplo, el mismo tipo de correlación, pero con otra variable, que es como, en la encuesta se llama Socializing, Relaxing and Leisure, ¿ok? La correlación no es tan fuerte, ¿ok? Entonces, ¿por qué considero esta variable? Porque en economía, cuando uno piensa en el trabajo, muchas veces la alternativa en la cual piensa el trabajo es justamente el ocio, ¿ok? Y bueno, obviamente son correlaciones, pero es tentador decir que cuando tengo más tiempo disponible, en lugar de pasarlo con la familia, me la dedico a ir al mall. Pero bueno, es una correlación, por supuesto. Y básicamente, bueno, estoy llegando casi al final, pero
la idea de la investigación que he estado desarrollando es ver cómo justamente la revolución de la jornada permite, por ejemplo, reasignar tiempo de compra, de trabajo a tiempo de compra. Y como bien decía Pedro en algún momento de su presentación, si no hay consumidores, no podemos vender. Entonces, si por ejemplo todos estuviésemos en el mall, en la tienda trabajando, pues estaríamos aburridos porque no podríamos ir de una tienda a la otra a comprar, ¿no? Entonces, tiene que haber clientes para poder vender bienes, ¿ok? Y entonces, como para reconciliar un poco lo que parece un efecto fuerte sobre productividad con efectos chicos sobre empleo y salario, lo que hago en esta investigación es investigar esos efectos que se llaman de equilibrio general, donde por el hecho de que al final, al tener más tiempo para comprar, esto permite como darle más dinamismo económico a las empresas, al final podemos obtener lo que se llama un efecto de demanda agregada, como mencionó también Pedro en su presentación, lo que podría aliviar los efectos negativos mencionados sobre la productividad. Incluso en términos de cómo la mediríamos, no se vería tan afectada la productividad, porque al final del día, si puedo vender más, en el dato va a aparecer que he sido más productivo, a pesar de que he estado quizá una cantidad más reducida de horas en la tienda vendiendo compras. Ok, esto es como la idea de este trabajo que estamos haciendo. Como conclusión traje esta cosa del país que vi al principio de la pandemia. Entonces, cuando partió la pandemia, tenían esta preocupación por reactivar la economía, ¿no? Y en algún momento lo que hizo la primera ministra de Nueva Zelanda fue justamente sugerir una semana laboral de 4 días para reactivar la economía. Acá hay un overlap bastante fuerte con lo que presentó Pedro. Lo que dijo ella es que justamente esto impulsaría el turismo interno. Y como que, entonces, no sé si eran locuras lo que estaba pensando la ministra o no, pero digamos, por lo menos es un argumento que ella se tomó muy en serio y se lo pensó al momento de aplicar cierta política económica. Así que es todo por mí. Muchas gracias y les dejo con Jan. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Alex. Continuamos entonces con nuestra directora del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, Jan Lafortune, quien nos contará algo más sobre el núcleo. Gracias, Daniela. Normalmente en conferencia uno se pone al final para controlar el tiempo y paga el costo de no controlarlo bien. Entonces, ya tengo el costo de tener que hacerlo rápidamente, pero creo que es importante simplemente hacer un resumen para los que están aquí, para que sepan un poco en qué estamos trabajando y qué vamos a tratar de hacer. En los próximos 3 años. Les recuerdo, por encargo de nuestras universidades, que el núcleo está albergado por la Universidad Católica y la UAI. Ok, entonces, la misma foto que Alex. El mundo laboral está cambiando rápidamente y normalmente se habla de esa como cosa de flexibilidad adicional, pero también de más precariedad. Y esto puede afectar los mercados laborales, la desigualdad de sueldo, la salud mental, como hablaba Mariana antes, y la satisfacción de los trabajadores. Pero esa foto, ¿sí?, que puede ser nuestra vida laboral, no es la vida laboral de la mayoría de los trabajadores en América Latina o en economía emergente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay todavía mucha gente en el sector agrícola, lo que no existe en países más ricos. Los trabajadores no son iguales. Aquí puse un equipo de médicos de Brasil combatiendo COVID, ¿sí? No es la misma infraestructura, no son lo mismo nivel de calificación, etcétera, que vamos a encontrar en los dos settings. Y también vamos a tener una situación de mucho más informalidad, empezando
Entonces, esa flexibilización de la jornada laboral en un mundo con nivel de informalidad de 2%, 3%, va a ser muy diferente cuando tenemos 60% de informalidad en alguno de esos contextos. Entonces, las dos líneas de investigación principal que estamos poniendo en ese contexto son el impacto del cambio tecnológico y de la nueva forma de organizar el trabajo, y esas se potencian uno con el otro, ¿sí? A tener Zoom podemos entonces trabajar desde la casa, pero también ese Zoom puede empezar a reemplazar parte de lo que hago y subir la grabación, y ahí nunca más me van a escuchar en el futuro, ¿sí? Van a solamente apretar play, ¿sí? ¿Qué proponemos? ¿Sí? Hoy día enfatizamos los dos primeros grupos que están adentro del milenio, pero tenemos economistas, psicólogos, sociólogos, y también Jorge aquí, nuestro representante de la historia, porque nos parece súper importante de pensar justamente en los cambios que han ocurrido antes. Y eso hace que vamos a usar una variedad de metodologías de investigación, usando a veces incluso cosas como experimentos, como lo hace Pablo, hacia estudios más cualitativos, como lo hace Arturo, que no está hoy. Ya vieron nuestras caras, entonces yo soy Jana Fortuna, directora del Milenio, y Mariana es la codirectora. Tenemos un super equipo de investigadores asociados. Arturo está todavía afuera del país, entonces no puede acompañar hoy, pero él es sociólogo, trabaja en la Escuela de Comunicación y Periodismo. Pablo, que está aquí, trabaja en la Escuela de Negocios, y Alex, que presentó, que trabaja en Economía. Además, tenemos un grupo de investigadores juntos. Raúl, que trabaja que es psicólogo, trabaja en Concepción, no sé si está aquí en línea, está con COVID, entonces no pudo viajar para estar con nosotros hoy. Jorge, que es historiador en la UC, Luis, que está aquí, estamos muy felices de tenerlo por primera vez físicamente con nosotros, de la U Austral, y Jesús, que está en psicología en la UDEP. Y se agrega a eso 3 investigadores extranjeros con los cuales estamos colaborando. Entonces, David Otter, que es el director del MIT Work of the Future Task Force, Carl Benedict Frey, que es el director del Oxford Future of Work Program, y Carlos Alcover, que es psicólogo, profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, esos 3 colaboradores nos aportan mucho conocimiento, pero desde en general una perspectiva de países más desarrollados, y entonces nosotros estamos tratando de pensar en cómo eso se va a aplicar en economía emergente. Quiero también reconocer a nuestros investigadores en formación que están trabajando con nosotros. Entonces tenemos un postdoc, Jesús, otro Jesús, 3 ayudantes predoctoral que están trabajando con nosotros y con los investigadores extranjeros. Está conectado desde genial, Jesús, que está aquí. Y no es porque no quería poner a Jonathan, pero parece que es camera shy, porque incluso en redes sociales no le pude pillar una foto, aunque intenté todo lo que podía. Pero sí, Leopoldo está aquí con nosotros y Elena está en Concepción, potencialmente también en línea. Y entonces, ¿qué se viene para los que están aquí? Sí que estamos trabajando en formación de alumno investigador. Si alguien nos escucha y estaba pensando en temas, etcétera, estamos felices de recibirlo para tratar de ver cómo podemos colaborar. Vamos a tener nuestra conferencia anual en noviembre. Entonces estamos ahora con un call for papers abierto, si alguien quiere mandar algo y visitarnos en Santiago. Vamos a trabajar en material docente para cualquier persona aquí de toda la disciplina que quiere enseñar sobre el gig economy. Entonces, queremos tratar de enseñar esa nueva manera de organizar el trabajo y su consecuencia.
hay aquí autoridades de ente público, queremos colaborar con ustedes, estamos ya trabajando en parte con la nueva ley de plataforma que se implementó. Y también vamos a tratar de hacer capacitación a actores del mundo del trabajo, entonces estamos abriendo puertas hacia el mundo sindical y de recursos humanos. Entonces, el llamado es simplemente queremos abrir puentes y estamos felices de poder colaborar en el futuro, porque finalmente lo que queremos es, y ahí viene la publicidad, hacer de Chile un mejor lugar para trabajar. Aquí viene el sitio web y también nuestro correo para contactarse con nosotros. Muchas gracias a todos. Agradecemos a nuestra directora por su presentación y bueno, hemos llegado al final de nuestro conversatorio, donde queremos agradecer a quienes asistieron y también a quienes nos siguieron el evento a través de la forma online. Asimismo, quisiera comentarles que pueden seguir al Núcleo Milenio en LinkedIn, aparece como Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, y también, como nos contó Jane recién, en la página web www.m-new.org. Deseándoles a todos entonces que tengan una muy buena tarde, finalizamos este conversatorio. Muchas gracias.